Hola a todos, soy el doctor Carlos Borroy, hablándoles nuevamente desde Ciudad de México, en esta ocasión para platicar un poco sobre toxina botulínica en dolor crónico. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación por parte de la mesa directiva para poder estar con ustedes, por lo menos de esta forma virtual. Una disculpa por no poder estar de forma presencial en esta ocasión, pero bueno, muy agradecido. Y espero también que la estén pasando muy bien por ahí. No tengo ningún conflicto de interés para este tema y los objetivos de esta plática pues es hacer una revisión de las indicaciones, del mecanismo de acción, el papel de la toxina botulínica y sus recomendaciones de uso. Las neurotoxinas botulínicas son una potente neurotoxina que se obtiene de Clostridium botulinum tipo 1 y actualmente es aprobado en los Estados Unidos para tratar distonía cervical, estrabismo, blefaroespasmo asociado a distonía, hiperhidrosis, líneas clavelares y migraña. En dolor, además de migraña y distonía cervical, también ha sido muy utilizada para espasticidad, para dolor neuropático, para dolor pélvico crónico y pues bueno, también vamos a revisar un poco de la evidencia acerca de esto. Los complejos de neurotoxina, ¿sí? Varían en su tamaño, van de 300 a 900 kilodalton y esto depende también en gran parte por su conformación y también de la cepa clostridial de donde provienen. Habitualmente la composición en el complejo más pequeño de 300 kilodaltons es por una neurotoxina y una proteína no hemaglutinina. ¿Sí? En cambio, la toxina botulínica tipo A, sí que sería la de mayor tamaño, contiene la neurotoxina, una hemaglutinina y una proteína no hemaglutinina. ¿Sí? Que de esto vamos a hablar un poquito más porque es lo que tiene también más evidencia. Tenemos varias presentaciones del mercado, tanto de tipo A como tipo B. Los subtipos, pues bueno, de 500 kilodalton tenemos tipo A, B, C1 y D, y D, E, F y son de 300 kilodalton o de menor tamaño. El mecanismo de acción general o la hipótesis inicial sobre su mecanismo de acción, pues bueno, es la que conocemos también hasta la fecha y va a depender mucho, ¿sí? De la inhibición del acoplamiento vesicular y liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Aquí en el esquema, como lo podemos ver, la toxina botulínica que se representa en morado, ¿sí? Va a ingresar a través de un receptor específico transmembrana vía endocitosis, ¿sí? Y una vez dentro de la célula se va a acoplar a el complejo SNAR. El complejo SNAR, ¿sí? Es un complejo que va a permitir la unión de las vesículas intracelulares para secretar los neurotransmisores a nivel extracelular y realizar la sinapsis. De ahí la importancia del mecanismo de acción en cuanto a una vez que toxina botulínica tipo A se une al complejo SNAR, impide que las vesículas secretoras de neurotransmisores puedan unirse o anclarse al complejo y realizar la liberación de neurotransmisores y realizar la sinapsis. Entonces, por lo tanto, el mecanismo de acción básicamente es este. Cada subtipo de neurotoxina se va a unir a un complejo SNAR diferente. En el caso del tipo A, se une al complejo SNAR 25, ¿sí? Y es específico para acetilcolina. Sin embargo, se ha descubierto también, o se ha visto que también interviene o participa en la inhibición de la liberación de otros neurotransmisores. ¿Sí? Por lo tanto, también indirectamente va a provocar una quimiodenervación y una reducción de las contracciones musculares asociadas a este mecanismo. Sí, también va a inhibir la sensibilización periférica al inhibir la liberación local de neurotransmisores, esto a nivel de la terminal periférica, y esto va a dar como resultado de una reducción indirecta en la sensibilización central. Este es posiblemente el mecanismo de su eficacia clínica en el dolor inflamatorio y crónico. En dolor crónico vamos a analizar un poquito por modelo, sobre todo lo que se ha estudiado menos, bueno, o lo que se ha estudiado más, en este caso, la espasticidad, ¿sí?
En el mecanismo de acción en el músculo, pues sabemos que reduce las contracciones musculares intermediado por la motoneurona alfa, esto por la disminución de la liberación de acetilcolina, y hay una reducción del dolor asociado a la contractura muscular y reducción también de actividad de neuronas nociceptivas. El mecanismo antinociceptivo es la reducción del dolor asociado con los espasmos musculares, ¿sí? Y de la actividad de las neuronas nociceptivas, así como la inhibición de la liberación de neuropéptidos a nivel de la terminal periférica. ¿Sí? Y esto también va a llevar a la modulación indirecta a nivel del sistema nervioso central. Tenemos revisiones sistematizadas para espasticidad, 18 ensayos clínicos aleatorizados, 14, donde 14 muestran una disminución del tono muscular contra 2 estudios con una muestra de 32 sujetos o menos que fueron negativos. ¿Sí? Tenemos información robusta de su utilidad. ¿Sí? Todos los estudios, prácticamente excepto uno, mostraron una mejoría en la discapacidad también asociada, reportada por los pacientes, y solo un estudio realmente pudo mostrar una mejoría funcional. Sin embargo, 14 de 18 positivos para disminución de dolor, ¿sí? Es un resultado pues bastante significativo. Para espasticidad en extremidades inferiores, solamente 6 ensayos clínicos aleatorizados que fueron revisados y con resultados positivos en los 6 en cuanto a la disminución del tono muscular. 2 con resultados positivos en el aumento de rango de movimiento, contra uno que con un resultado negativo, donde sí, la mayoría apunta a que realmente tenemos una efectividad no solamente en la disminución del tono, sino también en disminución del dolor y mejoría del rango de movilidad, por lo menos a nivel de extremidades inferiores. Tenemos nivel de evidencia tipo A favor de su uso en adultos, con mejores resultados en la disminución del tono muscular que en dolor, y una percepción de mejoría por pacientes, cuidador primario y médicos, con una mejoría funcional que puede reportarse inconsistente de acuerdo a la evidencia que tenemos hasta el momento. ¿Cómo se utiliza habitualmente en el músculo? Por supuesto, siempre la forma en que habitualmente se realiza la localización de una banda tensa o un nódulo gatillo, pues bueno, eso no cambia, siempre va a ser por palpación. Lo que sí cambia es el método o guía que podemos también tener para poder localizarnos. Lo recomendado en este caso, pues sí, es realizar la palpación habitual, localizar la banda tensa y sobre la banda tensa localizar el punto gatillo. Una vez localizado el punto gatillo, podemos colocar nuestro transductor y vamos a observar o podemos observar si el punto o nódulo gatillo, ¿sí? Como esta imagen hipoecoica entre fascias musculares, ¿sí? Que puede ser intrasustancia o también puede ser muy cercano a la región de las fascias musculares. ¿Sí? Por lo tanto, pues bueno, podemos guiar de mejor manera nuestro objetivo e ir directamente a realizar la punción sobre el nódulo y, pues bueno, la aplicación de la toxina botulínica. ¿Cuánto administrar? 50 a 100 unidades por sitio de aplicación a nivel intramuscular. Va a depender del músculo, por supuesto, y de la región que estamos utilizando, ¿sí? O la región que estamos abordando. La dosis máxima recomendada para espasticidad es de 600 unidades, ¿sí? Con una dosis tóxica que se establece en 2.800 unidades. Los efectos secundarios que se pueden llegar a presentar, debilidad, náusea y mareo, se pueden observar a 1.500 unidades por la absorción intramuscular. También se puede utilizar la guía electromiográfica, no es lo más habitual, sí, por supuesto, pero también es bastante recomendable. Migraña y otros tipos de cefalea. El mecanismo de acción en este punto es muy interesante porque no solamente es lo que conocemos como la disminución de la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Normalmente en una cefalea o en una migraña como tal, una migraña clásica, en la tomografía por emisión de positrones se ha detectado un alto flujo sanguíneo en el tronco encefálico y ciertas regiones cerebrales durante los ataques de migraña, no solamente a nivel de corteza cerebral. El uso de triptanos para abortar las cefaleas revierte el aumento en el flujo sanguíneo en las regiones cerebrales, pero no en el tronco encefálico.
¿sí? Esto sugiere que la activación del tronco encefálico también puede ser inherente al proceso de migraña y puede integrar el ataque y ser una parte importante por esto. Para esto, bueno, pues sabemos o conocemos ahora el núcleo trigémino caudal, ¿sí? Y su participación no solamente en cefaleas, perdón, no solamente migrañas, sino en diversos tipos de cefaleas, ¿sí? Esto habitualmente sí nos puede llevar a una inflamación de los vasos sanguíneos, meningios, una vasoconstricción arterial que puede ser desencadenado por estrés, por alimento, etcétera, y una posible isquemia que va a participar también en la fisiopatología de una migraña. Como respuesta vamos a obtener una vasodilatación cerebral e inflamación, ¿sí? Y esto, por supuesto, cuando se está manifestando de forma reiterativa, también nos puede llevar a una sensibilización de neuronas aferentes a estímulos inocuos y que esto posteriormente se va a traducir como sensaciones de alodinia, hiperalgesia, hiperestesia, ¿sí? En la misma región donde está el ataque migrañoso. Sí, se dan los fenómenos, por supuesto, de sensibilización somatosensorial, tanto a nivel periférico como central. Sí, periférico se va a asociar más bien como un mediador del dolor pulsátil y su exacerbación al agacharse. Sí, y la sensibilización central medía más bien la sensibilidad del cuero cabelludo y de la piel periorbitaria. Por eso es que esos fenómenos los podemos ver de repente solo a nivel periférico, pero posteriormente puede evolucionar ya con datos de sensibilización central, con hipersensibilidad en el cuero cabelludo y en la piel periorbitaria. A este nivel, toxina botulínica va a actuar de forma directa e indirecta. Va a actuar de forma directa a nivel periférico, inhibiendo la liberación de neurotransmisores en la terminal periférica, por lo tanto, inhibiendo la sensibilización periférica. Al mismo tiempo, de manera indirecta, al disminuir el impulso hacia la dorsal de médula espinal o a las zonas somatosensoriales en corteza cerebral, sí vamos a disminuir o inhibir la sensibilización central. Pero básicamente todo esto va a ser mediado por la disminución de la liberación de neurotransmisores pronociceptivos. Sí, básicamente, pues su efecto sí puede ser considerado como un efecto neuromodulador, sobre todo a nivel periférico, ¿sí? Y pues indirectamente también, por supuesto, a nivel central. A nivel del núcleo trigémino caudal, pues bueno, vamos a tener este efecto principalmente. Cuando se ha aplicado a nivel periférico, disminuimos el estímulo, esto revierte o inhibe la sensibilización periférica e indirectamente nos alivio. Posteriormente vamos a ver la disminución de la sensibilización central, lo que se traduce también en la mejoría de los síntomas que se puede ir viendo por etapas incluso. Toxina botulínica tipo A para cefalea, sitios de inyección y dosis. Normalmente el sitio de inyección, ¿sí? Va a ser tratando de seguir el trayecto del nervio trigémino y sus ramas terminales, ¿sí? Entonces, básicamente la aplicación va a ser sobre estos sitios, ¿sí? Las inyecciones de seguimiento del dolor unilateral pueden ser unilaterales o bilaterales. Los músculos, ¿sí? Que normalmente son los objetivos para inyecciones. Los tenemos en esta tabla: prócerus, corrugador, tanto medial como lateral, frontal, temporal, occipitalis, splenius capitis, macetero, trapecio, esternocleidomastoideo y los paravertebrales cervicales. ¿Sí? Y también las unidades que vamos a utilizar, que van de 2.5 hasta 10 unidades, depende, por supuesto, del tamaño del músculo. A mayor tamaño, mayor número de unidades vamos a utilizar, pero por cada sitio específico sí tenemos indicación. Número de inyecciones que vamos a utilizar, pues bueno, a nivel de próceres es un sitio, a nivel de corrugador, medial y lateral van a ser dos, frontal y temporal pueden ser desde 8 hasta 12, ¿sí? De forma bilateral, o sea, 4 o 6 por cada lado, sí, lo mismo para el músculo temporal, y bueno, básicamente tenemos
todo esto. ¿Cuáles son los sitios o los esquemas realmente? Que esto muchas veces nos interesa, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos que entender de esta parte es que tenemos que seguir trayectos nerviosos y que estos trayectos nerviosos habitualmente van a seguir las mismas suturas anatómicas de la bóveda craneal, ¿sí? A nivel craneal, por supuesto, ¿sí? Músculos de cuello, ¿sí? O en cintura escapular, pues bueno, también tenemos nuestros objetivos y aquí vemos, por ejemplo, sitios de inyección para músculos occipital y suboccipital, ¿sí? Donde vamos a utilizar de 2.5 a 5 unidades solamente. Sitio de inyección para splenius capitis, ¿sí? Es un solo punto donde vamos a utilizar habitualmente 5 unidades. Para el músculo trapecio, ¿sí? Que es esta imagen que vemos por este lado, vamos a hacerlo, ¿sí? En los 4 puntos sugeridos, tanto a nivel craneal como caudal del músculo. El músculo frontal y glabelar, ¿sí? Aquí a nivel de prócerus, que es un solo sitio de aplicación, músculos frontales, realmente vamos a hacer o podemos hacer hasta 6 sitios de inyección por cada lado, ¿sí? Y sí se recomienda realizar de forma bilateral. Para el músculo temporal, 4 sitios de inyección, están aquí representados en el esquema, ¿sí? Y lo mismo, vamos a tratar de seguir trayectos nerviosos para poder dar un mejor control de dolor. En dolor neuropático también, que esto pues bueno, ya no tan recientemente, pero sí ya su uso cada vez es más extendido, sí, para el control de dolor neuropático, no solamente para patología localizada o neuropatía localizada, sino también con utilidad para lesiones periféricas no localizadas. Estudios in vitro han demostrado que la toxina botulínica tipo A puede inhibir la liberación de neuropéptidos inflamatorios, como lo hemos mencionado anteriormente, que es el mecanismo parecido para la liberación de neurotransmisores dependientes de vesículas. Ha sido demostrado, ¿sí? Para sustancia P, para polipéptido vasoactivo intestinal, para péptido relacionado al gen de la procalcitonina y para glutamato. Por lo tanto, sabemos ahora que el efecto de inhibición no es solamente a nivel de acetilcolina, sino de diversos neurotransmisores y de ahí sí, su efecto en cuanto al dolor neuropático, sobre todo a nivel de la terminal periférica. También, por supuesto, sí vamos a tener una vez que la cadena se une o la toxina botulínica sí está a nivel de la terminal periférica, inhibe la liberación de los neurotransmisores, pero no es el único mecanismo. También a nivel de las células de Schwann puede promover ¿sí? La proliferación celular ¿sí? Con un posible efecto regenerativo posterior a la exposición a la neurotoxina. Y a nivel del ganglio de la raíz dorsal va a prevenir la sobreregulación ¿sí? De los canales iónicos, ¿sí? Relacionados con dolor, principalmente los canales de sodio, ¿sí? Y también va a inhibir la activación de las células gliales, que esto también es un punto muy importante en cuanto a el dolor neuropático. Sabemos ahora que normalmente las células gliales, que son células constitutivas y que habitualmente son células silentes, que no solamente tienen participación de soporte, sin embargo, sí, ante algunos eventos, ¿sí? Como el dolor, por ejemplo, ¿sí? Pueden empezar a reclutar, sobre todo si es un estímulo repetitivo, ¿sí? Puede haber un reclutamiento de estas células que son silentes o que son constitutivas, ¿sí? Y pueden tener o hacer mimetizarse para realizar la función de células nociceptivas. Por lo tanto, va a ampliar el campo receptivo en esta región, ¿sí? Para el estímulo doloroso. Entonces, toxina botulínica tipo A puede prevenir esa sobreregulación, ¿sí? E inhibir la activación de células gliales a nivel del ganglio de la raíz dorsal.
¿sí? Y por vía indirecta, como lo hemos visto también, por supuesto, también va a inhibir la sensibilización central, aunque también se ha estudiado un efecto sobre la liberación de neurotransmisores una vez que ya está activada las células gliales, ¿sí? Sobre los receptores opioides o los receptores GABAérgicos. Eso es lo que les comentaba previamente. Habitualmente los sitios de inyección extracraneales que se recomiendan tanto para cefalea como para migraña, si corresponden a la región anatómica de los nervios extracraneales, muchos de los cuales están adyacentes a las suturas anatómicas y los canales emisarios y las fisuras. ¿Sí? Todos, por supuesto, estos nervios tienen su origen intracraneal, ¿sí? Y van a emerger y van a acompañar habitualmente las suturas, los canales y las fisuras en bóveda craneal, ¿sí? Y esto también puede servirnos como referencia en el momento de la aplicación. La evidencia que tenemos para dolor neuropático, pues bueno, a raíz ¿sí? de 2016, cada vez se ha tratado de estudiar más sobre el efecto de toxina botulínica sobre dolor neuropático, ¿sí? Y pues bueno, de primera instancia se mencionó su utilidad, considerándola incluso como parte de las guías de dolor neuropático de la IASP, poniéndolo en segunda línea para dolor neuropático localizado, ¿sí? Posteriormente a esto, pues bueno, tenemos ahora 6 ensayos clínicos que valoran eficacia y seguridad de una aplicación en neuropatías periféricas con cinco de ellos con resultados positivos, ¿sí? Con un índice de confianza del 95% y solamente uno con un resultado negativo. Los pacientes con alodinia y déficit térmico limitado se asocia a mejor respuesta. ¿Sí? Y la segunda aplicación tiene un efecto de reforzamiento habitualmente. Los niveles de gen relacionado a la procalcitonina y sustancia P no se modificaron a lo largo de las 24 semanas, ¿sí? Por lo tanto, pues bueno, esto también es un hallazgo indirecto sobre el mecanismo de acción a nivel central. ¿Cómo usar? La aplicación habitualmente es subcutánea o subdérmica, ¿sí? Hacemos la dilución habitual, ¿sí? Y vamos a utilizar de 2 a 5 unidades por cada 2 centímetros cuadrados. Por supuesto, delimitar el área dolorosa nos puede ayudar, ¿sí? A tratar de cubrir bien todas las regiones con alodinia, hiperestesia o hiperalgesia. La aplicación es dolorosa, se recomienda anestesia tópica previo a su aplicación y o sedación y normalmente para dolor neuropático lo máximo recomendado son hasta 300 unidades por aplicación, que es muy lejano de ser realmente una dosis tóxica. Y la evidencia con la que contamos actualmente es una información un poquito más reciente, ¿sí? Donde tenemos ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Con efectos positivos, lo que nos da una evidencia con nivel A, ¿sí? Para neuralgia posherpética, ¿sí? Para neuralgia postraumática, ¿sí? Y para neuralgia trigeminal, ¿sí? De esto, pues bueno, básicamente los métodos o lo que se utilizó para estos casos en neuralgia posherpética, principalmente toxina botulínica tipo A, 100 unidades en dos de los estudios con mayor población, donde se encontró mejoría significativa en dolor y en calidad de sueño. ¿Sí? En neuralgia postraumática, ¿sí? De 20 hasta 190 unidades de toxina botulínica tipo A, ¿sí? En los dos estudios con evidencia positiva, ¿sí? Donde vemos mejoría significativa para dolor, ¿sí? Y para la sensibilidad a la prueba de cepillo, ¿sí? Y también para mejoría en el patrón de sueño. En el caso de neuralgia trigeminal, sí, por supuesto, todo a nivel periférico, sí, es toxina botulínica tipo A lo que se utiliza,
En un estudio se evaluaron la aplicación de 75 unidades y en el otro estudio de 25 a 75 unidades, sí, con mejoría significativa en dolor principalmente. También tenemos estudios de ensayos clínicos aleatorizados de clase, que nos da una evidencia de clase 2 para neuropatía diabética, ¿sí? En cuanto a condiciones neuropáticas, pero también otras condiciones musculoesqueléticas como fascitis plantar, ¿sí? Y como ves, vamos a ver más adelante también para epicondilitis medial. En el caso de la neuropatía diabética, sí, lo mismo, toxina botulínica tipo A es lo que se llegó a utilizar, 100 unidades en uno de los estudios, 50 unidades en el otro, todo como aplicación subcutánea, sí, con una mejoría tanto principalmente en dolor. En el caso de la fascitis plantar, un estudio también pues bastante interesante, donde sí vemos una variación importante en cuanto a la cantidad, sí, que puede ir desde 50 hasta 250 unidades, sí, pero en todos los estudios con resultados positivos en cuanto a la disminución del dolor. En el caso de un síndrome de músculo piriforme o un síndrome piriforme, también la aplicación fue evaluada desde 100 hasta 300 unidades, ¿sí? Con resultados positivos, tanto en el tono del músculo como en el dolor, que fueron clínicamente significativos. Epicondilitis lateral, ¿sí? Otras de las condiciones dolorosas a nivel musculoesquelético donde se ha evaluado con estudios o ensayos clínicos aleatorizados con de clase 1 y clase 2 en este caso, lo cual me parece también muy interesante, ¿sí? Y con aplicación prácticamente de 50 a 60 unidades en esta zona, por supuesto, como un abordaje para una epicondilitis lateral, ¿sí? Con una disminución significativa prácticamente en los 4 analizados sobre el dolor. En dolor pélvico, también, sobre todo para prostatitis, ¿sí? Tenemos un estudio de tipo 1 y un estudio de tipo 2, ¿sí? Por supuesto, la muestra aquí más representativa para el estudio que se realiza sobre 60 pacientes, donde se utilizaron 200 unidades con una disminución significativa en cuanto a dolor principalmente. Por lo tanto, pues bueno, en esta revisión que hacemos de forma rápida para este tema, sabemos ahora que toxina botulínica A es efectiva en pacientes con neuropatías periféricas dolorosas, ¿sí? Especialmente en aquellos con una inervación de fibras delgadas preservadas, ¿sí? Entonces tenemos normalmente alodinia con un déficit térmico limitado. La seguridad es establecida, las dosis recomendadas con los principales efectos secundarios es el dolor a la aplicación tal vez, sí, que pues bueno, en sitios muy extensos, pues sí, podríamos, la aplicación puede ser muy dolorosa, por lo tanto, pues la recomendación de utilizar anestesia tópica previo a la aplicación o incluso hacerlo bajo sedación para que sea mejor tolerado por el paciente. El mecanismo de acción, sí, aunque podemos considerarlo todavía de cierta forma incierto, cada vez se va aclarando más y sabemos que ya su efecto es ahora de tipo neuromodulador, a nivel periférico de forma directa, a nivel central de forma indirecta. ¿Sí? La aplicación, perdón, el mecanismo de acción puede variar un poco cuando se trata de dolor muscular, también cuando es de dolor neuropático, pero básicamente el efecto que tiene toxina botulínica sobre, ¿sí? Complejo SNAR es realmente su mecanismo de acción para casi todos los modelos de dolor. Resultados prometedores, sí, evidencia aún limitada, por supuesto, sí, y pues bueno, una de las cosas que pueden quedar pendientes todavía para este tema es mejorar las formas de administración, sí, o para poder llevar la toxina botulínica hasta su sitio, sí, y que pueda ser un poquito más fácil la aplicación. Sin embargo, pues bueno, neuropatías localizadas, la aplicación con anestesia tópica puede ser bien tolerada. Sí, y puede ser un procedimiento que se puede realizar en consultorio sin sedación. Sí, en el caso de la inyección intramuscular, realmente no necesitamos ningún tipo de anestesia tópica previa, sí, anestesia local previo a la punción o a perforar la fascia muscular, pues esto sí puede ser muy útil para confort del paciente, pero habitualmente es mucho mejor tolerada. Recordar también que el efecto sobre espasticidad no es inmediato.
¿sí? Y eso, pues bueno, también siempre tenemos que aclararlo con los pacientes. Normalmente el efecto sobre espasticidad lo vamos a ver a las 2 semanas. En cuanto al dolor neuropático localizado, también una de las cosas importantes que tenemos que saber, ¿sí? Eh, la aplicación es subdérmica, ¿sí? Sobre el sitio doloroso. Hay que delimitar bien la zona, ¿sí? Por cada 2 centímetros cuadrados vamos a aplicar 5 unidades de toxina botulínica tipo A, ¿sí? Y vamos a evaluar el efecto entre 2 a 4 semanas posterior a la primera aplicación. Si tenemos un resultado positivo con una disminución del dolor mínima de un 30 a un 50%, se sugiere realizar una segunda administración a los 3 meses de la primera y esto habitualmente va a reforzar el efecto, obteniendo aún una mejoría mayor. ¿Sí? Por lo tanto, pues también eso es algo importante en cuanto a la aplicación para dolor neuropático. Sí, en el caso de migraña o cefaleas también, saber que el mecanismo, bueno, sí, en parte en cefaleas cervicogénicas sí sería en parte sobre el músculo, pero también va a tener acción sobre la sensibilización periférica, sí, para cefaleas autonómicas y para migraña, sí, el efecto principalmente es neuromodulador, sí, tanto a nivel periférico e indirectamente a nivel central. Y pues bueno, con esto concluimos. Espero que la práctica haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y me despido no sin antes invitarlos a nuestro Congreso Internacional de Dolor y Paliativos de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que se va a llevar a cabo en Ciudad de México del 4 al 7 de octubre. Te vamos a tener un cartel impresionante. Están todos invitados y esperamos vernos por acá también. Muchas gracias a todos, que sigan teniendo un excelente congreso y que la pasen genial.